¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Subiendo ya este Col de Seychelles a solo 35 kilómetros para el final de la carrera. Una fuga que ha llegado a este puerto con Campenaers, Blasov, Tarling, Cabaña, Romeo, Cepeda, Milesi y Nico Prudhomme, tres corredores de Movistar que habían entrado en la fuga, y en este momento cabeza de carrera para el ecuatoriano de Movistar, Jefferson Cepeda, que tiene a unos 5 segundos aproximadamente, 5-7 segundos, Alexander Blasov y a Nico Prudhomme, el corredor del equipo Decathlon. Un poquito más atrás van corredores como Campenaers, Tarling, Romeo y ahí está Jenson Paulwright, que bromeaba ayer porque él es más bien un hombre rápido y hizo una grandísima etapa y hoy ha cedido porque aquí en el pelotón también Bruno Armiral, el corredor francés del equipo Visma, se ha puesto a tirar durísimo y está seleccionando mucho la carrera, dejando un grupito ya tan solo de unos 20 corredores que marchan ahora por delante. Ahí estamos viendo también a Wilco Kelderman, que ha cedido ya también el corredor neerlandés del equipo Visma. En el día después de esa durísima etapa de ayer, con la lluvia, con el frío, y en la que por suerte, ¿no?, después de tantas caídas que se produjeron, sobre todo la de Juan Ayuso, no ha revelado fractura alguna, y eso es importante, ¿no?, de cara al futuro y a sus próximos compromisos, lo mismo que para todo el resto de corredores, pero para corredores también como Raúl García Pierna o Pablo Castrillo, que sufrieron caídas todas con golpes en el codo, en la cadera, pero que sin fracturas podrán continuar, ¿no?, en los próximos días también sus competiciones. Imágenes de estos corredores que van cortados en este grupo cuando les queda 1 kilómetro para subir este puerto, y esta es la selección, como decíamos, que ha hecho Bruno Armiral. Unos 20 corredores si llegan ya en este momento, y lo que vemos de momento es que se está manteniendo la ventaja entre Cepeda, que es cabeza de carrera, y este pelotón. A unos 11 segundos se han juntado ahora Campenaers, Blasov, Tarling y Nico Prudhomme. Vamos a ver si Romeo, que andaba por ahí cerca, puede entrar también en este grupito que va en persecución. Y esta es la imagen del pelotón en un final de etapa. Miguel Ángel, están subiendo este segunda, queda un primero, otro segunda, y los 4 kilómetros finales hacia la meta también siempre picando para arriba. Pues una jornada exigente, como hacía referencia, ¿no? Condiciones meteorológicas muy adversas ayer, muchísima fatiga, y en esta jornada, 206 kilómetros, casi media hora de adelanto sobre el horario previsto, significativo, ¿no?, todo lo que estamos viendo, que esa capacidad, ¿no?, de los que están luchando en cabeza de carrera por buscar la victoria de etapa y el equipo del líder, y quedando un número ya muy reducido. Hemos visto que también hay un número importante de corredores de Ineos. Sí que es evidente que no es un rival muy directo en estos momentos por la diferencia que tiene Vingegaard sobre Böckeland, pero pueden también buscar, ¿no?, recuperar lo que perdieron en la jornada de ayer para buscar una mejor clasificación para el francés de Ineos. Es decir, intensidad máxima, y bueno, y resaltar también que Movistar ha colocado a 3, ha visto que se estaba recortando la ventaja de la fuga y ha optado por esa táctica más ofensiva, ¿no?, de enviar a Cepeda hacia adelante para luchar por la victoria de etapa. Lo estamos viendo, Kwiatkowski, también Carlos Rodríguez, que hoy sí que está pudiendo aguantar después de la caída que sufrió el segundo día de esta París-Niza. El corredor andaluz, que sí que puede aguantar, y Böckeland, que la verdad es que está encontrando un terreno muy bueno. Yo creo que va a ser de los corredores que va a intentar resarcirse después de una etapa. Él explicaba al acabar la jornada de ayer que cuando se produjeron los abanicos hubo un primer bandazo que un corredor del Soudal le mandó al campo, como se suele decir, le descolocó, le dejó completamente atrás en el pelotón, y cuando se formaron los cortes por delante ya no tuvo ninguna posibilidad de entrar, porque luego la verdad es que físicamente dio siempre muy buenas sensaciones. Y ahí está, buen trabajo de Movistar, 3 hombres en la fuga, y Jefferson Cepeda ahora tirando hacia adelante. Tiene que estar ya muy cerquita de coronar este puerto. Le quedará una bajada de unos 5 kilómetros, luego 3 o 4 kilómetros llano, y comenzará la subida al segundo de estos 3 puertos finales. Ahí están cazando ya también a Iván Romeo, el campeón de España, que ya ven que ayer también se fue al suelo, y ahora está siendo neutralizado por este grupo. Armiral, que se ha quedado en solitario ahí, pero que está haciendo un trabajazo también. Corredor francés que justo ha debutado ahora en su nuevo equipo, el equipo Visma Leasabike. Kwiatkowski allí, que recogía ya algún bidón. Oscar Onley también, que aguanta, y el paso por el maillot de la montaña para Jefferson Cepeda. Vamos a ver ahí la aparición del resto de corredores. Aquí tiene un tramito ahora que no va a bajar mucho, y luego sí que afronta ya una bajada de unos 4 o 5 kilómetros. Y de nuevo, siempre este tipo de carreteras que son tan bonitas para la práctica del ciclismo, y que también sabe exprimir la París-Niza. Sobre todo esta carretera estrecha, con este arcén húmedo, ¿no?, que siempre provoca
esas situaciones de más riesgo, y aquí, bueno, el apoyo, ¿no? Si se unen estos 4, ¿no?, que están en su persecución, ahí aportarían 2 rodadores, pero bueno, como tú mencionas, ¿no?, ese puerto de segunda también está encadenado con este de primera, y esa situación aquí estamos viendo, ¿no?, como Joshua Tarling y Campenaerts, ¿no?, tienen que intentar buscar buena química para buscar el grupo perseguidor de Jefferson Cepeda, el corredor de Movistar. La verdad es que Tarling ha pasado muy bien, porque sobre todo al principio había rampas muy duras, muy exigentes también en este puerto, y un corredor de mucho peso que ha podido aguantar bien en esta jornada de hoy. El trabajo sensacional del francés Bruno Almiral, del Visma, que está generando, ¿no?, esas posibles dudas a alguien que quiera intentar, ¿no?, buscar un ataque en ese segundo puerto, porque es que Ineos, yo por la situación que los veo en su ubicación, van a estar ambiciosos también en esa pelea. Esta Cabaña, otro de los que ha cedido de la fuga, con Romeo aguantando ahí en la parte trasera de este grupo, con Will Barta también, el estadounidense del equipo Tudor. Ahí está también Johnny Zaguirre, pero eso, son 20 corredores y llega, los que están aguantando ahí en este grupito, con Igor Arrieta, muy bien también, el corredor navarro del equipo UAE, también aguanta ahí Marc Soulé, y el corredor del equipo Soudal es Steve Crash, que está ahí también metido en este grupito. Aguanta Harold Tejada también, ahí estamos viendo de nuevo a Jefferson Cepeda. Vamos a ver si aquí al paso por esta localidad podemos también establecer una diferencia para este corredor del equipo Movistar. Le dan unos 25 segundos aproximadamente de diferencia, y 5 segundos por detrás, 25 con Blasov y Prudhomme, y 30 segundos a Campenaerts y a Joshua Tarling. Carretera rugosa que agarra. Un buen terreno para el corredor ecuatoriano de Movistar. Que no te permite recuperación, ¿no? Porque tú asciendes un puerto, sobre todo un puerto de primera, ¿no? Y lo que buscas en esa parte, ¿no?, cuando la carrera va tan rápida, tener unos kilómetros de recuperación, y sobre todo ese beneficio, ¿no?, que tiene Jefferson Cepeda, de que va por delante con una misión muy clara, ¿no?, de luchar por la victoria de etapa. Pero si hubiese sido un terreno en esa ascensión, cuando tú coronas más favorable, hubiese podido facilitar, ¿no?, esa unión de 4 contra el corredor que va en cabeza, y eso sí que le complicaría un poquito más, ¿no?, esta lucha y este pulso que tiene el corredor de Movistar sobre sus perseguidores. Se mantiene ahí en esta lucha, ya un terreno algo más favorable, pero sin ser un descenso al uso, ¿no?, rápido, sino que es un descenso, esta zona en la que se encuentra la carrera, en la que tienes que tener, ¿no?, esa potencia, ese pedaleo de fuerza para mantener la lucha. Sí, esa zona que comentaba, que no arrancaba enseguida la bajada de este puerto. Una jornada hoy la más larga de esta París-Niza, con 206 kilómetros, en la que también se ha producido el abandono de David Gaudu, otro corredor, el francés, que ayer hizo una muy buena etapa y en cambio no ha podido con la carrera. La verdad es que no han comunicado nada, ¿no? En principio caída no ha sido, pues no sé si está enfermo o si le pasa algo, pero no ha habido una explicación de momento. La verdad es que a veces, por ejemplo, Movistar ayer enseguida comunicó lo que tenían los corredores, que es algo que se agradece muchísimo, ¿no? Porque ya prácticamente nadie va a cubrir las carreras, y sin este tipo de informaciones pues es aún más difícil hacerlo. Pero hay muchos equipos que prácticamente no comunican nada de los corredores que están lesionados, y claro, como los corredores cada uno pues vive en su lugar de residencia, a veces es difícil seguir las evoluciones también de los equipos. Ahí están cazando a Campenaerts, que yo creo que va... Exactamente, es un movimiento táctico, ¿no?, el que le habrán dicho, espera un poco, que tienes que tener, ¿no?, este tránsito hacia la parte final de la carrera. Ha sido en la fuga, ha sido ahí en esa butaca, en ese trono, ¿no?, que te permite el tener el equipo del líder, que es el que tú defiendes, y en esa situación no ha entrado en ningún momento a esa lucha, ¿no?, de los relevos para intentar tener la fuga con un mejor tiempo sobre el pelotón. Y aquí esa aportación, ¿no?, la que va y mírate Tarling también, que se ha colocado allí, es decir, que no se deja llevar, sino que probablemente, como tú decías, Ineos tiene también intención de intentar mover la carrera. Aquí van a entrar ya en lo que es el descenso final de este puerto, y ha llegado otro corredor también del equipo Visma. Ahí, claro que es Campenaerts con Arbinal y con Vingegaard. Hay dos
3, 4, 5 corredores de Ineos, buena representación, un par o tres de corredores también de Tudor. La verdad es que bueno, va a ser una etapa bonita de aquí al final. Ahí están viendo todo lo que es la bajada para este pelotón ahora, o lo que queda de él, porque como ven, unos 20 corredores tan solo en este grupo. Y por cierto que Dan Hall, que estaba siendo muy protagonista en esta carrera después de ese ataque en la segunda etapa, de lo que hizo en la crono por equipos, ayer también tuvo que abandonar porque se cayó y tenía una fractura en un dedo. Así que fue un día negro, sí. Ayer. Hoy se ha bajado Sivakov, aparte de, bueno, y unos cuantos más, Dadbridge también se ha bajado, Godú, como decías, es decir que bueno, ha tenido consecuencias, digamos, la etapa de ayer. La etapa de ayer, cambio de meteorológico, lluvia, frío, esas caídas, ¿no?, que eliminaron a 3 corredores muy importantes españoles para la lucha de la carrera. Líder en ese momento, Juan Ayuso, con esas opciones, ¿no?, muy abiertas para luchar por la victoria. Y bueno, y hoy, pues ese cambio, ¿no? Movistar, actitud positiva, ha podido colocar a 3 corredores en cabeza y aquí luchando con Jefferson Cepeda, el corredor de Movistar. Que bueno, esa situación, ¿no?, en la que no ha podido entrar Campenaerts, que era muy táctica para ayudar a su equipo, y Joshua Tarling también para Ineos, pues le ha dado que si hubiesen podido aportar 2 más ahí en esa persecución, siempre te complica algo más la situación de carrera para los intereses de Movistar. Va a entrar en unos 4 cuando acabe esta bajada, que ya ven que tiene su técnica, no es fácil, la carreterita estrecha, echando un vistazo hacia atrás a ella, y tienen 25 segundos de diferencia para Cepeda respecto a Blasov y a Prudhomme, y luego ya este pelotón que está bajando rápido, porque ven cómo se producen esos pequeños huequecitos de 2-3 metros entre algunos corredores, lo que demuestra que por delante se está bajando rápido. Y bueno, los intereses españoles, ¿no?, en la clasificación general, con Marc Soler, que es el mejor clasificado en esa 7ª posición. Y octava posición. Y Johnny Zaguirre, que yo creo que va a pasar al corredor de Alpecin, porque hemos visto que se quedaba. Sí. Bueno, provisionalmente se va a poner en esa 9ª posición. Y a Van Dijk también, a Godú, que ha abandonado. Yo creo que Van Dijk no está. Tim Van Dijk me ha dado la sensación de que no estaba en este grupo. Intentaré ahora si puedo confirmarlo, pero creo que solo va Daniel Felipe Martínez por parte del equipo Red Bull en este grupo que va en persecución ahora de los hombres que son cabeza de carrera. Está Stenhauser, está Bokelen, sí que está Lenny Martínez. Sí que está Tim Van Dijk, que lo ponen también. Yo no lo he llegado a ver, pero sí que lo ponen en este grupo. Así que bueno, vamos a ver, ahí está Jefferson Cepeda, corredor ecuatoriano, segunda temporada ya en Movistar, renovado hasta el 2028. Corredor que ha disputado ya este año la Vuelta a Andalucía y que corrió también en Murcia y inició su temporada en el Down Under, en las antípodas. Bueno, y mantiene esos 26 segundos. Aquí vamos a ver si cuando tengamos una imagen, ¿no?, si tienen esa actitud, ¿no?, sus perseguidores de ser correspondientes, ¿no?, en los relevos. Y bueno, también van a tener una posición vigilante, porque recordemos que es un corredor también con muchas opciones, y bueno, y realmente tienes que tener esa implicación, ¿no?, para intentar que hayan buenos relevos para buscar la neutralización con con el corredor que va con Prudhomme, que ahora se me ha ido el santo al cielo. En la persecución. Blasov, perdón. Blasov. Sí, yo también me había quedado. Bueno, ahí estamos viéndole, pues a Cepeda, 25 kilómetros ahora para el final. Y además con una actitud sólida, tirando de desarrollo largo, consciente, ¿no?, de que esta situación de carrera, y además como viene el grupo perseguidor, que está bajando ya del minuto. Ahí estamos viendo a Blasov y a Prudhomme, 26, ya 1 minuto el grupo del maillot amarillo. Atención porque le quedan 3 kilómetros ahora justos, cuando esté a 22 empezará a subir el puerto, y los 2 primeros kilómetros tienen el 10 y el 12%. Es verdad que luego el último kilómetro tiene el 3%, perdón, pero los 2 primeros kilómetros son al 10 y al 12, la Côte de Saint-Jean-de-Muzols, 2,2 kilómetros al 11%, es decir que es muy exigente, y además eso, que te llega ya con prácticamente 180 kilómetros en las piernas, 185 kilómetros en las piernas, y eso lógicamente se hará notar en todos los corredores, pero si cabe un poquito más en los que van en la fuga. Estamos viendo a Remy Cabaña, que está
intentando entrar de nuevo en este grupo que marcha por delante después de haber estado también en la fuga. Aguantaba ahí también Quentin Pacher por parte del equipo Groupama. La imagen, que al menos me ha dado esa persecución de Blasov y de Proudhon, es que no había tampoco mucho gas, porque esos relevos, cuando le estaba indicando con el brazo Blasov a Proudhon que pasase, ha sido muy lento, ¿no?, en esa reacción. Y bueno, y eso hace pensar, ¿no?, de que esas posibilidades hay de lucha, pero lo que viene con mucha fuerza es el grupo del líder. Estamos viendo cómo están cayendo los segundos y el grupo del líder ya debe tener el punto de mira a Blasov y Proudhon en esta distancia, en esos 20 segundos que los diferencian. Yo creo que los dos Emirates que van ahí son los dos españoles, Marc y Igor Arrieta. No me ha parecido ver ninguno más. Muy bien colocado ahí también Daniel Felipe Martínez, Tarling, que también aguanta, con Kiato, con Onley y con Boquelan. Y Onley, que también tuvo ahí una jornada, caída, avería, y bueno, se le fue evidentemente, y ahora pasa, ¿no?, a ser uno de los corredores que tenía que apoyar a Boquelan de cara a la lucha por mejorar o intentar el asalto a la clasificación general. Lenny Martínez, estamos viendo como también el escalador, el jefe de filas de Bahrein, también le están buscando en su equipo esa mejor posición en la parte más avanzada. Y Paret Pentre, que hoy sí que ha entrado en el grupo de los mejores junto con su compañero Steve Kras. Corredor de Total Energies que hay ahí es Matteo Bercher, un corredor que está haciendo un muy buen principio de temporada también, Matteo Bercher. Y como decía, está también Johnny Zaguirre por parte del ciclismo español, corredor del equipo Cofidis. Pues esa situación, esos clarinetes de guerra, a ver si Ineos, que ayer no tuvo su mejor versión. Recordemos que fue el vencedor de la contrarreloj por equipos, ubicando a dos hombres muy bien para presionar y buscar por la lucha a la general, Onley y el propio Boquelan. Y ayer pues esas situaciones, ¿no?, que el infortunio también se cebó en el equipo británico, y hoy yo creo que van a buscar, a ver, primero ir avanzando puestos en la general, a ver si escalas ya entrando en esa tercera posición y cómo se pueden defender, si eso sucede, los Daniel Felipe Martínez y el propio Jonas Vingegaard, que ayer se le ofreció, bueno, todo le venía de cara. Ya les tienen, aquí ha entrado Ineos ahora, efectivamente, lo que decíamos, Boquelan está con ganas de participar de esta fiesta también y buscar el triunfo de etapa, porque su equipo es claramente dominante. Al hombre que es cabeza de carrera le queda ya metros para girar a la derecha y comenzar la subida a Saint-Jean-de-Montjols, subida, bajada, encadenan el puerto de segunda, bajada, y luego todos esos 4 kilómetros no muy duros, pero siempre picando para arriba. Ahí está el inicio del puerto, 2,2 kilómetros de subida, esta zona un poquito más llana aún, pero enseguida se va a poner durísima esta subida aquí a Saint-Jean-de-Montjols. Esa lucha que estamos viendo de Ineos, de colocar bien a sus hombres, de intentar buscar, ¿no?, sorprender, y bueno, este ataque, ¿no?, en la ascensión a este puerto, y como tú comentas, ¿no?, el potencial de corredores, ¿no?, que mantiene en cabeza de carrera. No así, ¿no?, los hombres fuertes que van a tener, evidentemente, cuando ya hay ataques de mucha calidad, ya son, las defensas son individuales, ¿no?, porque la propia carrera sitúa a los corredores que mejor forma tienen. Ahí está Tarling ahora conduciendo en su último esfuerzo para la jornada de hoy. Un ataque que yo creo que hay que esperarlo ya aquí, en este puerto. Campenaers, que quiere aún intentar echar una mano, mientras vemos cómo cede por detrás ya también Bruno Armiral, el francés fichado esta temporada del equipo Visma Leasebike. Este corredor es Damiano Caruso también, que ha hecho su trabajo de aproximación para Lenny Martínez. Tarling, que ya se ha apartado, y vamos a ver cuando llega el ataque de los corredores del equipo Ineos. Y cómo se le va a complicar a Jefferson Cepeda esa posición. Vemos cómo va reduciéndose el tiempo. Ha empezado con 40 y está a 15 segundos. Es que es Kiato, ¿no?, es el que está conduciendo, exigiéndole ahora en este momento muchísimo a la carrera. Campenaers defendiendo. Y Tim Van Dijk, que se acaba de abrir. Aguanta también de momento Daniel Felipe Martínez. Ahí quiere tomar de nuevo el control. Kiato también, que se abre. Y ahora toma el control de nuevo Víctor Campenaers. 10 segundos tan solo para el hombre que es cabeza de carrera. En estas rampas ya duras, exigentes de esta subida a Saint-Jean-de-Montjols. Y aguanta Steinhauser, pero que estaba empezando a sufrir. Y ahí está ya el ecuatoriano de Movistar. Buena etapa para ellos, que han llegado a meter hasta 3 corredores en la fuga. Pero luego es complicado, Este terreno da mucho juego luego para
los corredores de la clasificación general. Y oye, muy bien, tirando hacia adelante Jon Izagirre. Ha cedido también Arrieta, ha cedido Marc. Stenhauser que está ahí abriéndose en esa posición en el que está en ese segundo grupito, ¿no? Mordiendo el manillar y aguantando en esta zona en la que está picando hacia arriba con ese 14% que nos indica. Y Onley le ha echado una mirada ahí a Boquelan y está pasando, y el que intenta sorprender ahora es Valentin Paret-Pentre. Ahí arranca ya el escalador francés, súper delgado, Campenaers, que quiere salir ahí a su rueda, y Onley también buscando la rueda de Víctor Campenaers con Kevin Boquelan. Ahí está Lenny Martínez, Vingegaard. John, ahí muy bien, esa posición. Stenhauser sufriendo también, Mathis Rondel, el francés de Tudor, y Daniel Felipe que también cedía y se está cortando en esta subida durísima, este tramo muy exigente de subida que hay ahora. Pues aquí el botín ya es importante, intentar dejar, ¿no?, un poco noqueados tanto a Daniel Felipe Martínez en una primera instancia, a ver si pueden dejar también, pero ahí se agarra Daniel Felipe Martínez. Mathis Rondel. Bueno, la experiencia, ¿no?, de no querer apurar mucho y buscar, ¿no?, un poco tu ritmo y salvar esa situación tan crítica con la que está pasando el corredor del Red Bull Bora. 11 corredores ahí en el grupito de cabeza. Rondel también, que está entrando y en cambio vuelve a sufrir aquí en este tramo, Daniel Felipe Martínez. Y ojo a Vingegaard, que le pide a su compañero también que pase hacia adelante. Vamos a ver ahí que está cambiando el ritmo y está subiendo el nivel también de la carrera. Perdón, es consciente de que su rival directo en este momento, que es Daniel Felipe Martínez, no está pasando ese mejor momento y tienes, ¿no?, que buscar la carrera, tienes que exigirle para intentar distanciarlo, y lo están consiguiendo. Le queda muy poquito aquí ya Campenaers, que se va a tener que abrir enseguida, y ahí estamos viendo esa imagen, que Daniel Felipe efectivamente se está cortando. Ahí vuelve a sufrir Stenhauser, vuelve a sufrir ahora Jon Izagirre, y ahí ataca ahora Jonas Vingegaard después del trabajo de su compañero. Onley, que quiere tirar hacia adelante, lo mismo que Boquelan, y reacciona también ahí Lenny Martínez, que parece hoy sí que está encontrando buenas piernas también el corredor francés. Ojo a Boquelan, que está empezando a sufrir. Onley, que mira para atrás, y Lenny, que quiere tirar hacia adelante. Tejada también aguanta bien. Harold Tejada, el colombiano de Astana, quiere llegar otra vez, de nuevo por detrás Paret-Pentre, pero se les está marchando, se les está marchando ya Jonas Vingegaard después del lanzamiento de este corredor. Ha querido llegar Lenny Martínez, pero no ha podido. Y ahí vemos cómo está abriendo hueco de nuevo también hoy con monoplato el corredor danés del equipo Visma Leasabike. Y qué estacazo le está volviendo a dar a la carrera. Vingegaard eliminando a Daniel Felipe Martínez, ambicioso y buscando, ¿no?, una nueva victoria en una jornada nuevamente exigente, con muchísima velocidad, y afortunadamente no acompañando, ¿no?, a los ciclistas en unas condiciones meteorológicas muy, muy favorables. Y aquí Stenhauser apretando, quiere luchar por no perder esa plaza en la que Boquelan le está amenazando. Ahora viene un kilómetro más suave. Vamos a ver si la pancarta la han puesto al final de la parte dura. Yo creo que no, que esta ya es una zona un pelín más cómoda, que es donde encontrarán la pancarta del puerto. No, esto agarra otra vez, esto es duro aún, Este tramo de subida es duro aún, por el que está pasando ahora en este puerto de primera categoría Vingegaard. Ahí ha hecho un esfuerzo Boquelan, Boquelan, Tejada y Paret-Pentre. Ha cedido ya también Oscar Onley. Lenny Martínez, que sigue teniendo esos metros de ventaja respecto al grupo, este terceto de Paret-Pentre, de Boquelan y de Tejada, que va por detrás. Va a ser muy difícil, que sobre todo con un objetivo clarísimo, ¿no?, de sentenciar la carrera en esta jornada. Jonas Vingegaard eliminando a todos sus rivales, sobre todo con esa intención, ¿no?, de Lenny Martínez, ¿no?, el corredor de Bahrein, de buscar, ¿no?, esa posición que le da la carrera, que no es un hombre que inquiete la general, pero aquí la lucha es la sentencia, ¿no?, con la que está buscando el danés del Visma Leasabike, de conseguir la victoria y sobre todo noquear a todos sus rivales. Bueno, pues 20 para meta, no, aquí van a pasar el puerto y luego les queda otro kilómetro que va suavemente entre el 2 y el 3%, y cuidado que ese es un terreno que también, si tienes fuerza, puedes seguir haciendo diferencia. Ahí nos están dando la diferencia respecto al maillot blanco, pero no sé si además aquí Lenny Martínez se ha quedado muy solo. Boquelan, que ha querido seguir, pero no ha podido, y este que mira para atrás, consciente de que él solito no va a tener la capacidad de alcanzar al danés Jonas Vingegaard. La verdad es que qué pena, no haber podido ver a Juan Ayuso en estos duelos, porque se le veía, ¿no?, que estaba francamente bien. Recordemos que en Algarve estuvo por encima incluso del pelín, porque ganó la carrera, ¿no?, por encima de Paul Seixas, pero
hubiera sido un bonito duelo con Vingegaard. La sensación es que podía estar con él, pero bueno, siempre nos quedará esa duda. Ahí está donde acaba esta parte más exigente del puerto y todo este kilometrito que les queda ahora más favorable antes de empezar la bajada. Aquí están coronando ya este puerto de primera categoría, que eran 2.200, pero la verdad es que se ha hecho bastante largo. Y son estos puertos que seguimos viendo, ¿no? Que no tienen una bajada, ¿no? Muy en la que tú puedas recuperar, y eso siempre favorece enormemente, ¿no? Al corredor con mejor forma, con mejor fuerza, para poner mayor distancia sobre sus perseguidores. Y aquí la opción que buscaba Lenny Martínez es consciente de que no se da y va a esperar, evidentemente, e inteligentemente a sus compañeros de persecución, pues bueno, para intentar no gastar excesivas fuerzas. Y esa lucha también con Stenhauser, que quiere buscar el contacto con Bokeland, que es el que... ¿Y Daniel Felipe? Y Daniel Felipe no lo he visto. No sé yo si está más... En teoría no debería estar por detrás de Stenhauser, pero si no, con Bokeland, verdad que tiene un margen de 2.40, pero ostras, cuidadito, que quedan muchos días también para acabar la carrera. Esta es la zona que les decía que aquí, como tengas un gramito más de fuerza, también la haces valer, porque tienes, ¿no?, la capacidad de mover más desarrollo y vas haciendo camino. Y ahora parece ya que va a arrancar el descenso de este puerto, que les va a encadenar prácticamente con la subida de segunda categoría, el Col de Saint-Barthélemy. 3,2 kilómetros al 7,6% y con 2 kilómetros por encima del 8. Ahí se ha formado este cuarteto con Bokeland, Tejada, pues, Paret Pentre. Y Lenny Martínez, claro. Sí, pues aquí tampoco ha entrado de momento Daniel Felipe. Y vamos a ver si en ese grupo de Stenhauser está en la imagen del aéreo Felipe. Me ha parecido que no, pero... La imagen del helicóptero que hemos visto me parece... Sí, pues mira, sí que está aquí detrás, sí. Es Mathis Rondel, también el francés de Tudor. Sí, no, pues está cerca, cerca. No debe estar bien, porque si no entras ahí a colaborar. Si tienes un poquito de aire, ¿no?, y oxígeno en tus piernas para defender esa segunda posición. Bonita lucha, la que estamos viendo también por ese podio importante, en lo que también... Ahora que yo creo que Stenhauser se siente más presionado, ¿no?, y está siendo más generoso también en el intentar llegar rápidamente a la rueda de Bokeland. Recordemos que solo les separan 19 segundos a Stenhauser de Kevin Bokeland, pero ahí lo tiene controlado, y lo que estamos viendo, pues eso claramente es que hay un corredor, ¿no?, que está por encima, y de ahí también lo importante, ¿no?, para la carrera, para la lucha, para la emoción que hubiera sido la continuidad de Juan Ayuso hasta el final de esta París-Niza. Dentro de todas estas desgracias, estas caídas, ¿no?, que les hemos ido comentando, de Raúl García Pierna, de Pablo Castillo, de Juan Ayuso, que son lesiones que afortunadamente con ese reposo pues van a ir recobrando nuevamente, ¿no?, y poder ceñir ese calendario, ¿no?, como en el caso de Juan Ayuso, que el País Vasco pues tiene esa capacidad, ¿no?, para poder recuperar y dar con casi todas las garantías para luchar por la carrera. Bueno, pues estos son la Itzulia en estos momentos, País Vasco y Itzulia. El tramo de bajada para este corredor, le quedan ahora 3 kilómetros aún de bajada, y estamos viendo muy generoso y apretando Stenhauser para llegar a este grupito. Luego vienen, después de acabar la bajada, cuando queden 14 metas, 2 kilómetros al 2%, y luego los 3 kilómetros de subida, como decía, los dos primeros por encima del 8%, un terreno en el que parece difícil que nadie tenga ya la capacidad de recortar estos 30 segundos que tiene el hombre que es cabeza de carrera, Jonas Vingegaard, ganador también ya de la etapa de ayer en Ushon. En las piernas del corredor alemán, de que él solito prácticamente ha podido sofocar el incendio en esta situación, y lo que tú comentabas, ¿no?, se siente, ¿no?, que tiene que defender, pero bueno, si en muchas ocasiones tener ese punto, ¿no?, también de pausa, decir, oye, Daniel Felipe, ayúdame un poquitín, que tú también estás en la lucha de la general. Pero bueno, ha asumido, ¿no?, ese riesgo él solo absolutamente, y lo ha podido conseguir. Recordarán también que ayer les comentaba que dan nieve para la subida de Orón el sábado. Pero claro, ahí entraremos ya en el debate. Es una etapa que no tiene descensos. De salida hay 2 puertos, de segunda y tercera, para intentar hacer la fuga, y luego se va siempre por el valle hasta llegar a la subida final hacia Isola y después tomar el desvío a Orón, ¿no? Es decir, que en este sentido, bueno, ¿por qué no? Podría haber más opciones de que la etapa se hiciera, ¿no? Porque al final el frío, sobre todo, es para eso, subir un puerto y luego la bajada. Si hace mucho frío, cae algo de nieve, pero la carretera está practicable, pues... Yo creo que esa es
el análisis, ¿no? Si no hay un lugar en el tramo de asfalto Ya, que pero hay hielo, pues puedes disparar. Pero Vingegaard va a pelear desde el día antes ya para que esa etapa no se haga, porque vamos, ya lo hemos visto en Galicia, las ediciones en las que ha hecho frío. Pero bueno, insisto, ahí no hay bajadas y eso creo que es un factor diferencial respecto a lo que los argumentos que se suelen utilizar con respecto al frío. Hombre, yo creo que a buena lógica, si el asfalto permite rodar, puedes competir perfectamente, es decir, que no hay mayor peligro. El problema es que mira, Bökelän ha apretado ahí a la moto y está apretando mucho este descenso para este grupo. La moto ha tenido que ceder ante el empuje de los corredores que bajan rapidísimo en este tipo de descensos. Ayer se le vio esa imagen, ¿no?, de frustración, impotencia y rabia cuando finaliza la etapa, ¿no?, en el coche de su equipo, en el que reflejaba, ¿no?, todo eso, toda esa parte emocional que vivió y frustración en la jornada de ayer. Y aquí manejando la carrera, como lo que es un gran campeón, un líder, ha sabido mover bien, exigir, ¿no?, en el punto de la carrera que realmente tienes que mostrar tu mayor fortaleza, y ha dado esa lección nuevamente, ¿no?, de poderío, de dominio y de tener el equipo muy bien estructurado y con una idea clarísima, ¿no?, en la que se han impuesto un poco a la estrategia que parecía que Ineos quería llevar a cabo. Sí, además veíamos que la bajada ha mejorado mucho con respecto a la carreterita de la subida. Bajando rápido pero sin asumir grandes riesgos y manteniendo fundamentalmente ahora las diferencias respecto a este grupo formado por Daniel Felipe Martínez, Kevin Bökelän, Lenny Martínez, Valentin Paret-Pentre, Harold Tejada, Mathis Rondel y George Steinhauser, corredor alemán del equipo Education First. Y todo nos hace pensar que ese grupo, ese tercer grupo que puede haber en persecución, sea en donde estén los españoles, ¿no?, en el que Joan Izagirre y el propio Marc Soler, ¿no?, serían los que en ese grupo de elegidos que hemos visto, pues no figuran ya ahora en esta persecución sobre Jonas Vingegaard. Aquí vienen estos 2 kilómetros que ya van picando un poquito hacia arriba y yendo a contracorriente del río, y como decía, cuando queden 12, ahí le quedan 1.400, pues aproximadamente comenzará la subida ya a la Côte de Saint-Barthélemy. Y vamos a ver si hay alguna ayuda, ¿no?, entre ellos, pero yo creo que le han dejado todo el peso a Bökelän. Han dicho, mira, nosotros la general, el primero está muy difícil, en tanto que Daniel Felipe Martínez ya ha mostrado debilidad, Steinhauser ya ha buscado y ha recuperado mantener esa tercera posición, y eso va a hacer muy difícil que haya esa química, ¿no?, en esa suma, ¿no?, de relevos para intentar llevar la carrera un poco hacia adelante cuando ves la imposibilidad, ¿no?, de intentar neutralizar a Vingegaard. Recordemos de la general encabezada por Vingegaard, a 52 segundos Daniel Felipe Martínez, a 3.20 Steinhauser, Bökelän a 3.39, David Gaudu, que ya no está, a 5.02, y Lenny Martínez a 5.07, que en este momento pues ya es quinto. Ahí ataca ahora Harold Tejada, reacciona rápido también Valentin Paret-Pentre, y sale también el otro francés, Kevin Bökelän. Steinhauser de nuevo, que le están castigando muy duro, y queda un puerto de segunda y otra subida final que no es puntuable, pero que también va a hacer mucho daño a las piernas de los corredores, porque recordemos que estamos ante la edición o la etapa más larga de esta edición de la París-Niza, 206 kilómetros. Bueno, y esa situación táctica de carrera, ¿no?, que Education First a Steinhauser le están indicando, no se te puede ir, Bökelän, en cualquier movimiento que haga tienes que estar soldado a su rueda, porque además es el corredor, ¿no?, que está marcando la pauta más ofensiva en esta persecución hacia Jonas Vingegaard. Recordemos, mañana sí que es una etapa. Yo creo que mañana la fuga sí que puede conseguir llegar, vamos a ver, ¿no? Pero yo también pensaba que hoy podía llegar la fuga, pero lo que está claro es que mañana sí que tiene una situación un poco más favorable, y luego el fin de semana son esas etapas en las que esta carrera sí que tiene esa capacidad de cambiar cosas también en el último fin de semana, pero no sé si en el primer puesto, porque estamos viendo una gran solidez en este debut de la temporada 2026 para el danés Jonas Vingegaard, que ya saben que este año va a debutar en el Giro de Italia con la intención de tener las 3 grandes en su palmarés. Y la explicación que le ha dado es que estos últimos años se ha sentido mejor en el segundo esfuerzo, en la Vuelta Ciclista a España, digamos, que no en el Tour de Francia, en el primer esfuerzo en una grande, de ahí intentando pues buscar algún cambio, ¿no?, también en su preparación a la hora de asaltar de nuevo el Tour de Francia e intentar repetir esa lucha
o estar al menos un poquito más cerca de Tadej Pogačar. No, y la solidez, como te hace referencia, está aumentando la ventaja. Y está aumentando la ventaja en la zona en donde realmente vuelve a aflorar esa mejor condición, esa mejor fortaleza, ¿no?, del corredor, que es en esta zona ascendente y acariciando ya ese minuto. Ahí comienza también esta subida de Saint-Barthélemy-les-Plains para el grupo perseguidor, que efectivamente ya está pensando, ¿no?, en pelear la segunda posición de la etapa y a ver qué se puede mover, ¿no?, en el sentido de la clasificación general de la carrera. Yo creo que hay dos que tienen un objetivo claro, que es mantener sus posiciones, ¿eh? Daniel Felipe Martínez y Stenhauser, de decir, oye, ya nos va bien esta situación de carrera. Y aquí la desesperación, ¿no?, del propio Böckelin, que es normal. Por otra parte, el que tiene que mejorar la general es él, el que tiene que mover esos ataques más ofensivos es el corredor. Otra vez Paret Pentre, ¿eh? Ahí lo está probando de nuevo. Paret Pentre, que es corredor de una delgadez extrema, ¿eh? Porque mira que Lenny Martínez es pequeñito y delgadito, pero es que cuando le ves la cintura a Paret Pentre es algo espectacular, ¿eh? Y él siempre explica que no es algo que él haya trabajado, ¿eh?, sino que físicamente es así. O sea, sí. Bueno, ahí se está formando ese terceto ahora con Stenhauser, que quiere reaccionar también al movimiento de Paret Pentre. Y Martínez, que ha intentado llegar también anteriormente al movimiento de un Jonas Vingegaard, que está abriendo ya la diferencia por encima del minuto. Daniel Felipe también llegando, pero claro, aquí es tira para, y todo eso va a hacer que la diferencia del hombre que marcha por delante vaya aumentando. Yo creo que desde el coche a Böckelin le habrá dicho, serena un poco y si quieres buscar un ataque ofensivo, da uno, pero muy bien dado, ¿eh? Es decir, que dejando un poco más la iniciativa, ¿eh?, a los demás. Y hemos visto, cómo Daniel Felipe Martínez, cuando ha visto que ese movimiento, ¿no?, tampoco era peligroso de Stenhauser, cogía más metros, ya ha sabido, ¿no?, con un hombre ya muy veterano, con mucho peso, ya con mucha experiencia, buscando la carrera, sobre todo yendo a la contra, porque es conocedor de que su mejor situación de carrera es la que le está ofreciendo en este momento, la general, porque el segundo de la general, porque el primero es imposible. Estamos ya hablando de 1.14, y aún no ha coronado el puerto, y que esto va a ir en aumento. Stenhauser ahora, otra vez, Paret Pentre, otra vez, cambiando el ritmo. Ahí reacciona también el corredor alemán. Quiere llegar también Daniel Felipe Martínez. Me ha pillado atrás ahora a Lenny Martínez, el corredor del equipo Bahrein Victorious. Y ahí abriendo hueco, ahora el francés, con Stenhauser y con Daniel Felipe Martínez a su rueda. Pero reacciona bien también Lenny Martínez. Y Böckelin, sí. Yo creía que estaba esperando para guardar un ataque sorpresa, pero me da la impresión. Sí, pero parece que tiene piernas, para llegar. Cuando afloja, el movimiento en cabeza. Vamos a ver si realmente está escondiendo. Mathilde Rondel, este corredor francés también del equipo Tudor, 22 añitos, un corredor que ya está aquí en el equipo profesional desde finales de la temporada, 24. Creo que el año pasado ya hizo buenas cosas Rondel, que ha sido segundo ya esta temporada en el trofeo de Pollença en la Challenge de Mallorca, que el año pasado fue cuarto en la general de la Abruzzo, noveno en Romandía. En 2024 fue cuarto también en la clasificación general del Giro Next Gen, del Girini. Me estoy fijándome en toda la capacidad de Stenhauser, que ayer hizo una etapa en persecución también sensacional, no estando en la lucha por la carrera, pero sí defendiendo y buscando ese tercer puesto. Viene de atrás, contacta con los delante y sigue dando esas muestras ofensivas, con capacidad de reacción. Sí, bien ahora, también probando Lenny Martínez de nuevo. Así que parece que reacciona mejor Kevin Böckelin. Llega también ahí ataques de Daniel Felipe. Esa situación, ¿no?, que siempre favorece al que va por delante, porque no hay esa continuidad, ¿no? El Tejada, ¿no? Harold Tejada, el corredor de Astana, a ritmo. Y Lenny Martínez, que ayer se le volvieron a aparecer esos fantasmas, esas debilidades que tiene este joven corredor francés en las etapas donde hay viento de costado, abanicos, el mal tiempo, y ahí quedó prácticamente ya eliminado
para la lucha en la clasificación general y objetivo claro, pues bueno, intentar luchar hoy, muy difícil, por no decir imposible, la victoria y esperar otra jornada en la que la montaña tenga esa presencia para buscar victoria de etapa. Y suaviza ya en este último kilómetro esta subida de este puerto de segunda categoría. Sí, ese proyecto, ¿no?, que anunciaba Bahrein cuando lo fichó de un contrato largo, creo que son, no sé si eran 4 o 5 años lo que había firmado para intentar ganar el Tour. Yo creo que es un corredor que ni su capacidad para la crono, ni para el llano, y probablemente tampoco para la montaña le da, ¿no?, para poder aspirar a una carrera de 3 semanas. Ahí lo vuelve a probar ahora, eso sí, insiste también. Y Bokeland, que ahora tiene las piernas para reaccionar. Si es que no ha escondido algo, a la rueda de Lenny Martínez. Y bueno, no le queda otra a Stenhauser que apagar ese incendio, porque está en esa lucha de mantener el alemán el tercer puesto provisional de la general. Ha tenido que subir ahí algún diente, le estaban apretando muy duro y parece que se le están marchando un poquito ahora Lenny Martínez y Kevin Bokeland. Ahí va Tejada, Valentán, Paret Pentre, Rondel, Daniel Felipe, que quiere progresar ahora, viendo que le está costando al alemán del equipo Education First, tercer clasificado de esta París-Niza hasta el momento. 500 metros para coronar tan solo ya para el líder de la carrera, para Jonas Vingegaard. Todo lo que es la veteranía de un Daniel Felipe Martínez, que sabe, ¿no?, la ambición del alemán, de que le está sofocando todos los incendios, pero en cuanto ha visto que se podía hacer mayor, ha vuelto a coger esa situación más avanzada. Lenny Martínez, insistente en esos cambios de ritmo, y Bokeland consciente de que es el corredor que más fuerza tiene, ¿no?, de momento en estos ataques. Sí, pero ahí Daniel Felipe yo creo que lo tiene bien controlado, porque ve que paran y luego pues poquito a poco acabas entrando, ¿no? Estamos viendo también cómo ha afinado ya, su cintura se nota ya el trabajo de todo el invierno para este corredor danés, que sigue utilizando el monoplato hoy, quizá con más lógica aún después de haberlo hecho en la etapa de ayer, que era bastante más dura que la de hoy. Y bueno, consiguiendo, si todo va como parece que tiene que ir. Y nuevamente esos ataques de Dani Martínez insistentes, Bokeland buscándole la rueda a Daniel Felipe Martínez, y ahí vamos a ver también esa imagen de Stenhauser, que va a ser el que va a hacer. Y ha coronado el corredor danés Jonas Vingegaard del Visma, y aquí la carrera pues bueno, va a ir en ese arranca para arranca. Sí, ahora quedan 4 kilómetros y medio de bajada, o 4 de bajada y 5 luego ya de una subida progresiva hasta la meta en Colombier-le-Pillet. Vingegaard ya es el líder, aunque lógicamente no lleva el maillot porque lleva el de líder de la general, pero ya es el líder de la clasificación de la montaña y la va a consolidar con todos los puntitos que está consiguiendo en esta jornada de hoy. Paret Pentre, que ha probado, le quiere dar continuidad el otro francés, Lenny Martínez, y el tercer francés de este grupo de 4 que van, que eso la verdad es que también es muy destacable para el ciclismo francés. Valentin Paret Pentre y Mathilde Rondel aguantando todos en este grupo de 7 corredores. Vamos, como si fuese amateur, arranca. Bueno, con todo el respeto y todo el cariño para todo el mundo, ¿no? Pero ataque, contraataque. Bueno, están dando aquí la salta, aquí sí que ya se va, porque en ese contraataque va a ir a luchar, ¿no?, por esa segunda posición. Un equipo, el Soudal, que le ha costado mucho conseguir la primera victoria esta temporada. Ya con Paul Magnier ha empezado a brillar un poquito, pero realmente, mira, ahora en cambio Rondel, el que en esta parte más cómoda está reaccionando también para salir al cambio de ritmo de Paret Pentre. Es una lucha de franceses ahora, El resto, Tejada, Stenhauser, Daniel Felipe, parecen un poco más comparsas en este movimiento de ataques entre los franceses. Bokeland también, Ahora ahí Rondel, que tiene que dejar pasar a algunos corredores después del ataque que ha hecho y quiere coger la rueda ya del colombiano. 2 colombianos también en este grupo, Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada. Ando rápida esta curva, Lenny Martínez. Fíjate lo que le cuesta a Daniel Felipe Martínez coger la rueda de Bokeland, Es decir, que va justito y tirando de toda esa experiencia y esa calidad que tiene en su bagaje como profesional, Porque está ahí agarrándose bien para defender esa segunda posición en la general. El corredor de Red Bull. Prácticamente 7 kilómetros para acabar, poco más de 2 para comenzar ya la subida final a Colombier-le-Pillet. Aquí en terreno en el que puedes ir recuperando un poco, tienes esa capacidad, ¿no? Va oscilando mucho, ¿no? Porque va en función de esos arranques y ataques, ¿no?, que tienen los perseguidores. Ahora bajando a 1.19 la ventaja de Vingegaard sobre sus perseguidores. Y aquí nos están
buscando quizá el grupo. No, este es el grupo sí, no, pero parecía. ¿No? De los perseguidores, sí, con los Paret coches. Pentre, que estaba bajando ahora en cabeza. Y claro, y aquí ya necesita el coche, el Visma. Ya lo tenía, Ya lo ha tenía, pasado, sí. sí, ha habido un momento que le he visto que pasaba, pero bueno, sí, sobre todo más que nada por la tranquilidad, ¿no? Si hay cualquier avería, poder cambiar de bicicleta, y con este hueco tiene, en fin, incluso teniendo alguna avería mecánica, tendría margen de sobra para poder reparar y seguir en cabeza buscando su segundo triunfo de etapa en esta edición 2026 de la París-Niza. 6 kilómetros y medio, un poquito menos ya, 1.25 aproximadamente la ventaja para el corredor del equipo Visma Lease a Bike. Y aquí es un descenso que te permite coger buena velocidad, hemos visto cómo buscaba, ¿no? Esa mejor trazada, y ahora ahí mantiene en fuga un Paret Pentre, Paret sí. Pentre, el corredor de Sudal. Llegando ahí también a esa curva que veíamos hace algún ratito trazar al corredor danés por delante. La insistencia, lo ha conseguido, que esos ataques, sobre todo en esa situación, ¿no?, ofensiva de los franceses, que llevaban, ¿no?, ese protagonismo con ataques y buscando, ¿no?, esa segunda plaza en esta jornada, en esta quinta etapa de 206 kilómetros. Sí, además aquí hay dudas. Mira, Stenhauser ahora que quiere tirar hacia adelante. De todas maneras, Paret Pentre no es un corredor para nada peligroso. Está a 17 minutos en la clasificación general de la carrera. Es decir, que a veces es mejor guardar un poquito fuerzas. Mañana intentar hacer una etapa un poquito más cómoda y afrontar el fin de semana. Pero no veo muy bien por qué tampoco de este movimiento ahora del alemán, del equipo Education First, corredor de 24 añitos. Corría en el Tirol y desde 2022 en este equipo, en el Education First. No, yo estoy contigo, es decir, estás quemando una serie de energías, de fuerzas en la que no te va la lucha, ¿no?, en esta posición en la etapa, sino lo que te va es tener esa capacidad y mirar la carrera a largo plazo, sí. De ir, defendiendo esa posición, o en un terreno en el que hubieses podido ver esa posibilidad de poner en jaque a Daniel Felipe Martínez, pero ahora la carrera es mejor dejar ese protagonismo a otros, ¿no? Pero en eso es cuando te encuentras también, en esto físicamente, en el que mentalmente, no haces una reflexión a más largo plazo. Ese maillot blanco, ahí vuelve a crecer la diferencia, 1.32, 1.33, el hueco que tiene respecto a este grupo, pero evidentemente algo menos con respecto a Valentin Paret Pentre. 1.20 aproximadamente le sitúan, y ahí vemos que ya ha comenzado esa progresiva subidita que tiene de aquí al final de la etapa, pasando ahora ya por la pancarta de los últimos 4 kilómetros. A partir de aquí, 3, 3,4, 4,3 y 3%, ¿no? Es una zona que en carrera no sería considerada puerto. De hecho, tampoco lo han considerado puerto en el final de etapa, pero es un terreno en el que, con la fuerza que se le ve y sabiendo, ¿no?, que por detrás iba a haber eso, ataque para, pues es difícil que nadie le pueda recortar ni un segundo y que sentencie prácticamente ya la carrera. Bien, salvo que el fin de semana, ¿no?, de París-Niza pudiera deparar alguna sorpresa. Y además el botín, ¿no?, que además de toda esa renta tan importante que estás consiguiendo, ¿no?, en marcar distancia a Daniel Felipe Martínez, se te van a sumar esos aún más 10 segundos, ¿no?, de bonificación, y si Paret Pentre hace segundo de etapa, resta bonificaciones a los que están. Bueno, en definitiva, ya con el tiempo la bonificación es simbólica. Ahora ya para Vingegaard no tiene mayor importancia, porque lo que está claro es que va a abrir un hueco que se va a acercar a los 3 minutos ya respecto al segundo clasificado, ¿no?, que en principio seguirá siendo Daniel Felipe Martínez. Y fíjate, al final va a abrir más hueco en esta etapa que en el primer final en alto que hemos visto, ¿eh? Es decir, el ataque desde lejos en unas rampas duras, otro puerto cortito pero muy duro, y luego todo este terreno sube y baja donde la fuerza del danés ha acabado imponiéndose. Bueno, aquí se establece la misma estrategia, ataque, contraataque, y esa situación, ¿no?, de que los ánimos están calientes. Es que sumándole las bonificaciones ya serían más de 2 minutos lo que conseguiría en la etapa de hoy el corredor, el líder del equipo Visma Lease a Bike.
Ahí Steinhauser con Daniel Felipe Martínez, llegando ahora a la rueda de Harold Tejada. Pues ayer, estando en la pelea, como Red Bull hizo un planteamiento ofensivo muy valiente durante toda la jornada en la cuarta etapa, ya manifestaba que las fuerzas en la parte final no le estaban acompañando, y hoy, en esta situación también, ¿no? En el que Daniel Felipe Martínez sobreviviendo bien, ¿no? En el nivel de exigencia que hay en la carrera, pero que no está teniendo, ¿no?, esa solidez, ¿no?, para poder buscar, ¿no?, sino se tiene que apoyar constantemente, ¿no?, en los ataques y contraataques a corredores para buscar esas neutralizaciones en ese grupo, en el grupo perseguidor que va hacia Vingegaard. No, vaya hueco, 40 segundos ha conseguido abrir prácticamente Parets Pentre con el grupo de Daniel Felipe Martínez, del segundo clasificado, aunque insisto, no es para nada peligroso en la clasificación general, puesto que se encuentra a más de 17 minutos. Ya llegó cortado en la primera etapa de esta carrera. Vingegaard, Parets Pentre y luego el grupito de Daniel Felipe Martínez, Bockelén, Lenny Martínez, Harold Tejada, Mathis Gondel y George Steinhauser. 2 kilómetros ya para llegar aquí a Colombier-Levier. Y otra jornada más, con el tiempo por delante, la carrera, he insistido, siendo muy rápida como la jornada de hoy, y adelantándose a los sellos previstos. Llegar con 25 minutos de adelanto a la línea de meta los corredores. Ahí el coche del equipo. Parecía que quería decirle algo, pero no, simplemente quedándose ahí a la rueda del corredor danés, dominador absoluto de esta edición 2026. Recordemos que había sido tercero en esta carrera, en un año que se metió ahí en el duelo con Pogačar, y que incluso David Gaudu fue capaz de ganarle. Ahí unos 50 creo que le decía, pero bueno, eso es 1,5 según nos dicen ahí, respecto a un corredor, y le daban ya los últimos ánimos para que pueda celebrar tranquilamente la victoria. Pero bueno, vemos que sigue tirando con fuerza para abrir el máximo hueco posible. 2:22 ya, bueno, es que va a machacar la carrera. Y aquí estamos hablando ya de 3 minutos y medio. Mira, llegan Aymark, John Izaguirre, Alex Bodin y Oscar Onley, pues llegando aquí también a este grupo. John, que está en su última temporada ya como ciclista profesional, pero la verdad es que demuestra también esa profesionalidad de decir, oye, yo si he decidido seguir un año más es para hacerlo bien, y la verdad es que tiene mucho nivel para un corredor ya de 36 años estar metido en un grupo tan delantero como este en el que se encuentra ahora el corredor vasco del equipo Cofidis. 37, perdón, que lo estaba mirando porque me parecía que había cumplido hace poco, sí, en febrero, el 4 de febrero cumplió 37 años ya John Izaguirre. A punto de ver ya la pancarta, ahí está, del último kilómetro. Y bueno, los deberes cumplidos, la carrera ya le pones mucha tierra de por medio sobre tus posibles rivales, y dando un estacazo importante, porque conseguir la victoria con autoridad, escapándote e imponiendo la gran calidad de este doble ganador del Tour de Francia. 3:20, 3:25 se va a meter en la clasificación general respecto al segundo clasificado. Sí, una pena sobre todo lo que comentábamos, la caída de Juan, sí, por el dolor físico y porque podía haber sido grave. Por suerte parece que no lo ha sido, pero yo creo que era el único corredor que podía estar un poquito. Y la verdad es que estamos viendo a un Vingegaard muy pletórico en estas 2 etapas, en su debut en esta temporada 2026. Y esos ataques y contraataques en ese tercer grupo, pues es evidente, ¿no?, que no es que no puedan, sino que ese bloqueo, ¿no?, entre el que ataca y contraataca, pues hace esos parones y da esas distancias que prácticamente, aún estando un poquito más cerca, la sentencia de la carrera, y sobre todo a nivel individual, ¿no?, que en el tú a tú no tiene ningún rival en estos momentos en la carrera que le pueda complicar la situación. Hemos visto a un Ineos muy sólido en esta parte final, pero cuando ha venido, ¿no?, en los ataques ya que son los hombres que están en la disputa de la general, que ya son individuales, pues ha vuelto a aflorar, ¿no?, la gran condición y la convicción con la que ha venido Jonas Vingegaard aquí a conseguir su primer triunfo en París-Niza. Bueno, pues últimos metros ya para el corredor que va a conseguir victoria de nuevo, 2 consecutivas ya en esta París-Niza.
dando un golpe tremendo en la clasificación general de la carrera, colocándose, o se colocará ahora en cuanto lleguen el resto, con más de 3 minutos. Ha empezado la etapa con 52 segundos, se va a colocar con más de 3 minutos de diferencia respecto al segundo clasificado. Ahí está Paret Pentre. Queda 1 kilómetro aún, es decir, que va a tardar 1 minuto y medio como mínimo, o algo más incluso, en hacer este último kilómetro, que también pica un poquito hacia arriba, y va a llegar pues por encima de los 2 minutos, o en los 2 minutos aproximadamente. Ahí está ya con los auxiliares del equipo recuperando, y desde el coche también pues ya celebrando la victoria. Segunda victoria del equipo y de Jonas Vingegaard. En esta París-Niza ya hemos visto que daba ese beso en esa zona en la que lleva la potencia Maneñat, y lleva ahí una fotografía de su mujer familia y sus hijos. Sí. Ahí está Marc ahora, que ha entrado junto con John también a la parte trasera de este grupo, que pasaba ahora por la pancarta del último kilómetro. Bueno, y que también van a dar un pequeño salto en la clasificación general, pasando del 10, ¿no?, en el que está Jon Izagirre, y pasando 2 corredores, ¿no? Sí, como mínimo por el abandono también de David Gaudu. Y Marc Soler, pues también vamos a ver cómo queda al final, No, Marc adelantará, sí, también probablemente a Van Dijk y a David Gaudu por el abandono, y se colocará probablemente sexto en la clasificación general de la carrera. Zona vallada ya también para el francés, exprimiéndose en estos últimos metros. Como decíamos, cerca de los 2 minutos va a perder respecto al corredor danés Jonas Vingegaard. 200 metros aún, sí, 2 minutos le va a meter el danés en la línea de meta. Y bueno, esa lucha que han tenido en ese grupo perseguidor los franceses entre sí, que se han enzarzado bien, pues ese duelo se lo ha llevado para el Pentre en esta segunda plaza. 2 minutos y 2-2 aproximadamente. Y además ahí Marc, que ahora ha atacado por detrás buscando también algún... Y mira, Daniel Felipe, parece que quiere también algún segundito de bonificación, es rápido. Stenhauser, que no está pudiendo sprintar, pero le va a adelantar Harold Tejada, y este grupo que pasa 2.20, 2.19, 2.20. Es decir, que se va a colocar a 3.10 aproximadamente en la clasificación general Daniel Felipe Martínez respecto al ganador de la etapa y al líder de la carrera, Oscar Onley. También sufrió una caída en los primeros días de la carrera, y ayer volvió a caerse también. Era un buen examen también para este cuarto clasificado del pasado Tour de Francia, de tener... bueno, buscar, ¿no?, esa mejor versión aquí en París-Niza, con los rivales ya de una entidad muy exigente, pero bueno, esas circunstancias, ¿no?, que le han acaecido. La caída, la jornada ayer fue durísima, la avería, y bueno, la ha eliminado de cualquier opción de estar en la lucha por la general. Saludaba a su manager también, el corredor, él mismo, Eso es todo un detalle, Bueno, yo creo que el chico que está ahí no debe ser mecánico, y ha visto que incluso le costaba ya bajar un poco los dientes, y él mismo sacando la rueda, que tiene más práctica para colocar ahora ya la bicicleta en estos rodillos modernos para hacer el cool down, el enfriamiento, después de una etapa en la que evidentemente ha tenido que hacer esfuerzos importantes también el corredor danés. Claro, hay que cerrar eso, ¿no? Porque si no, con el cierre se moverá mucho, demasiado te vas al suelo, claro. esa bicicleta. Ahí está el momento en el que cruzaba la línea de meta el corredor danés. Bueno, esas miradas de los rivales más directos que van a ser entre ellos, ¿no?, Vingegaard y Pogačar, ¿no? Dominio también de Tadej Pogačar en esta Bianchi con exhibición, y aquí, bueno, con todas estas circunstancias, recordemos, ¿no?, Juan Ayuso, que ha tenido esa caída que la ha eliminado de estar en la lucha en la clasificación general, pero bueno, dominando con solidez, con fortaleza, y dominando la carrera el Jonas Vingegaard. Bueno, pues en la etapa Vingegaard ha llegado con 2.02 sobre Paret Pentre, 2.20 efectivamente sobre Tejada, Lenny Martínez, Jon Izagirre, mientras vemos llegar ahí ahora a Igor Arrieta, Daniel Felipe Martínez, Kevin Bokeland, Stenhauser, Mathis Rondel y Marc Soler. Esos son los 10 primeros, y la clasificación general que queda con Vingegaard líder,
Ahí vamos a ver ahora aquí la clasificación de la etapa con esos grupos, como decía, a 2.02 Valentin Paret-Pentre y a 2.20 el resto. Y en la general, Vingegaard líder a 3 minutos 22 segundos. Daniel Felipe Martínez a 5.50 el tercero de la general. Stenhauser le sigue separando 19 segundos con respecto a Bokelen, es decir, que ahí vamos a ver una guerra bonita, una batalla bonita estos últimos días. Lenny Martínez a 7.37, ahí lo vemos ahora. Marc, que pasa a ser sexto a 8.15, y Johnny Zaguirre séptimo a 9 minutos y 2 segundos. La presencia, pues, de dos españoles entre esos 7 primeros, pero lejos de cualquier opción, ya no de luchar por la victoria de etapa, pero incluso si no por el podium. Pues con la imagen de esta clasificación general lo dejamos. Mañana, ya saben, 15:40 de nuevo aquí en Teledeporte, una nueva etapa de media montaña aquí en París-Niza. Hasta mañana. Hasta mañana.